Jesús dijo a sus discípulos: el que acepta mis palabras, mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los paganos y los judíos de Iconio, apoyados por las autoridades, comenzaron a agitarse con la intención de maltratar y apedrear a Pablo y a Bernabé. Pero ellos se dieron cuenta de la situación y huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y predicaron el Evangelio en toda la región. Había en Listra un hombre tullido de los pies desde su nacimiento, que se pasaba la vida sentado y nunca había podido andar. El tullido escuchaba el discurso de Pablo, y éste, mirándolo fijamente, advirtió que aquel hombre tenía fe suficiente como para ser curado, y le ordenó en voz alta: levántate y ponte derecho sobre tus pies. De un salto, el hombre se puso en pie y comenzó a caminar. Cuando la gente vio lo que Pablo había hecho, empezaron a gritar en la lengua de Licaonia: dioses en figuras de hombres han bajado a visitarnos. Decían que Bernabé era el dios Júpiter y Pablo el dios Mercurio, porque éste era el que hablaba. El sacerdote del templo de Júpiter, situado a la entrada de la ciudad, llevó a las puertas unos toros, adornados con guirnaldas, y junto con la muchedumbre quería ofrecerles un sacrificio. Al darse cuenta de todo esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras e irrumpieron por entre la multitud gritando: ciudadanos, ¿por qué hacen semejante cosa? Nosotros somos hombres mortales, lo mismo que ustedes. Les predicamos el Evangelio que los hará dejar los falsos dioses y convertirse al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo cuanto contienen. En épocas pasadas, Dios dejó que cada pueblo siguiera su camino, aunque siempre se dio a conocer por sus beneficios, mandando la lluvia y la cosecha a su tiempo, dándoles así comida y alegría en abundancia. Y diciendo estas palabras, consiguieron impedir a duras penas que la multitud les ofreciera un sacrificio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos todos: que todos te alaben solo a ti, Señor. Aleluya. Que todos te alaben solo a ti, Señor. Aleluya. No por nosotros, Señor, no por nosotros, sino por ti mismo. Manifiesta tu grandeza, porque eres fiel y bondadoso. Que no nos pregunten los paganos: ¿dónde está el Dios de Israel? Todos.
Que todos te alaben solo a ti, Señor. Aleluya. Nuestro Dios está en el cielo y Él ha hecho todo lo que quiso. En cambio, los ídolos de los paganos son oro y plata, son dioses hechos por artesanos. Todos. Que todos te alaben solo a ti, Señor. Aleluya. Que los llene de bendiciones el Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor se ha reservado para sí el cielo, y a los hombres les ha entregado la tierra. Todos. Que todos te alaben solo a ti, Señor. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: el que acepta mis palabras, mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Entonces le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿por qué razón a nosotros sí te nos vas a manifestar y al mundo no? Le respondió Jesús: el que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he dado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Ahí donde estás, les invito a que tomemos una actitud de oración, abramos nuestras manos, cerremos nuestros ojos por un momento, deja lo que estás haciendo un instante y vamos a suplicarle al Espíritu Santo que prepare nuestro corazón, que prepare nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de la palabra de Dios, donde vamos a colocar el mensaje de Dios. Por eso les invito, después de mí, a hacer esta hermosa oración. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Llena nuestros corazones. Llena nuestros corazones. De tu luz. De tu luz. De tu sabiduría. De tu sabiduría. Para interpretar tu palabra. Para interpretar tu palabra. No como palabra humana. No como palabra humana. Sino como palabra de Dios. Sino como palabra de Dios. Que es en realidad. Que es en realidad. Y que ejerza su acción. Y que ejerza su acción. En nosotros los creyentes. En nosotros los creyentes. Amén. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Yo soy el Padre Marcos Galvis. Les invito a todos los que están en sintonía a empezar a compartir la palabra de Dios con nuestros familiares, amigos, conocidos. Vamos todos a compartir esta palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a hablar un poquito de la idolatría. Vamos a hablar un poquito de la idolatría. La palabra de Dios nos muestra que
Pablo y Bernabé estaban predicando y al hacer un milagro la gente creyó que ellos eran dioses. Y entonces enseguida Pablo y Bernabé aclararon que no eran dioses. Por eso en este día que vamos a hablar un poquito de la idolatría, les invito a abrir la Biblia. Vamos a escuchar hoy la primera lectura que está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 5 y siguiente. Enviamos un cordial saludo a todos los hermanos, los que están en sintonía. Les invito a colocar la cita bíblica, vamos a colocarla. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 15 y siguiente, para que los hermanos que están llegando, los que se están conectando, puedan observar la palabra de Dios. Estamos transmitiendo el Evangelio del lunes. Padre, pero es que hoy es domingo, sí, pero estamos transmitiendo el del lunes. Todos los días sale el Evangelio el día anterior. Debe salir el Evangelio para que los hermanos que nos siguen por allá de Europa, de otros países, puedan escuchar la palabra de Dios a tiempo. Recuerden que estamos a diferencia alrededor de 12 horas con otros países, por eso lo transmitimos un día antes. ¿Para qué? Para que hayan personas quienes puedan escucharlo. Por eso no se asombre. Hoy el Evangelio del lunes, sí. El del domingo lo transmitimos ayer. Después del Evangelio de este que estamos transmitiendo en vivo, usted puede escuchar con toda tranquilidad el Evangelio del lunes, del domingo, perdón. Escuchemos con atención, por aquí nos escribe Hechos de los Apóstoles, Juan Ortiz, capítulo 14, versículo 15. Apóstoles, capítulo 14, versículo 5, no 15, 5. Hechos 14, 5. Hechos 14, 5. Vamos a escucharlo con atención. Benjamín, ayúdame por aquí, por favor. Vamos a oírlo con atención para que podamos transmitir y escuchar este mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Oído al tambor, paren la oreja. Hoy vamos a hablar acerca de la idolatría. ¿Qué es idolatría? Según la palabra de Dios. Ya sabemos que según los hermanitos evangeliquitos, idolatría es que los católicos se acerquen a una imagen y la toquen. Que los católicos se persignen o le prenden una vela. Ese cuento ya es viejo. Eso lo dicen los evangélicos y dicen es que tocar una imagen es adorar. Mentira, eso no es adorar. Sí, sí, adorar. Oye, ¿y cuando usted toca a su esposa, la está adorando? ¿Cuando toca a su hijo, lo está adorando? No. Tocar no es adorar. Es que claro que sí. A ver, ¿quién ha tocado a Dios? Para adorar a Dios hay que tocarlo. Entonces, ¿quién lo ha tocado? Nadie, entonces no lo adora. Mentira, un engaño, tocar no es adorar. Es que darle un beso es adorar. No es adorar. ¿Quién ha besado a Dios? Entonces, besar no es adorar. Prender una vela. Ay, cuando se canta cumpleaños y se enciende las velas, las mañanitas y se le enciende la vela. Eso es adorar, ¿no? Entonces, nos quieren confundir, nos quieren engañar. Hoy Hechos de los Apóstoles capítulo 14, versículos 5 y siguiente nos muestra lo que es la idolatría o lo que es la adoración. Paren la oreja, escuchen con atención. En aquellos días, los paganos y los judíos de Iconio, apoyados por las autoridades, comenzaron a agitarse con la intención de maltratar y apedrear a Pablo y a Bernabé. Miren, Pablo y Bernabé estaban predicando la palabra de Dios. Durante la semana pasada escuchamos que causaban envidia, ¿recuerdan? El evangelio del día. Causaban envidia, los judíos les tenían envidia. Y como estaban predicando, y como tenían aceptación, y como el pueblo los amaba, y como el pueblo lo quería, entonces ellos empezaron a tratarlos mal, a insultarlos. Empezaron a decirle cosas que no son. Es lo mismo que hacen aquí en los comentarios, están haciendo los hermanitos evangeliquitos. Están insultando, están diciendo de todo. Eso se llama envidia. Envidia. No sea envidioso. Porque la gente está escuchando la palabra de Dios. Porque la gente se está llenando de Dios a través de las redes sociales. Usted está insultando. Eso le pasó a Pablo y a Bernabé. Por eso ni les respondo, solamente les doy el saludo. Bienvenido, gracias por estar aquí. Son los fans número uno, son los que más nos acompañan. No más suena la campanita. Además ya están suscritos, ya le dieron la campanita a los protestantes. Y a lo mejor hayan católicos que todavía no. No más comenzamos un envío, ellos llegan de inmediato. Mira, ahí están. En el canal del Padre Luis Toro, ahí están. Ya llegaron.
Eso se llama envidia. ¿Qué tenían los judíos? Envidia. Y querían apedrearlo, quisieran acabarnos, quisieran decirnos no lo hagan, cura cállese, cura no nos soportamos. Eso se llama envidia. ¿Estamos predicando? Sí. ¿Y hay envidiosos? Sí. No se preocupe usted, no se detenga a responderle a los comentarios. Oigan, siga por favor. Pero ellos se dieron cuenta de la situación y huyeron a Listra y Derbe. Y cuando los apóstoles se dieron cuenta que lo iban a apedrear, lo iban a matar, se fueron, se apartaron para salvar la vida. Nosotros estamos aquí, seguimos predicando hoy, mañana, gústele a quien no le guste. Evangeliquito, ¿qué vamos a hacer? Pero le vamos a seguir predicando. Que usted se moleste, que usted diga, que usted insulte, que la gente ponga ahora, seguimos predicando. Seguimos predicando, seguimos evangelizando, porque la palabra de Dios debe ser predicada. Los apóstoles se apartaron, se alejaron porque los iban a matar. ¿Quién atienta en contra de nosotros? Nadie. Entonces seguimos predicando, seguimos evangelizándole. Así no le guste, le tenemos que predicar. Y así es en la casa y en la familia y en el hogar. Cuando su hijo, su hija, su familiar, su esposo no quiera escuchar la palabra de Dios, sígale predicando. No se canse, no deje de hacerlo, no tenga miedo, sigamos predicando. Oigan, escuchen. Ciudades de Licaonia y predicaron el evangelio en toda la región. ¿Qué hacían los apóstoles? Los perseguían, los ofendían, los maltrataban, los amenazaban y ellos seguían predicando. ¿Qué hacemos nosotros los apóstoles hoy día? Los discípulos de Cristo hoy día seguimos predicando. No podemos dejar cortarnos con un cuchillo de cartón porque venga un hermanito evangeliquito y nos diga: ustedes los católicos son idólatras porque tienen imágenes. Dígalo si quiere, ya sabemos que es una mentira. Ustedes los católicos son idólatras porque ustedes le prenden vela a la imagen. Dígalo si quiere. Oye, que hablen, que digan, no se preocupe, no se altere. Que hablen, que critiquen, que difamen. No estamos preocupados nosotros. No estamos preocupados nosotros. Usted se va a preocupar. Tranquilo, tranquilo. Ellos siguieron predicando y la gente los escuchaba. Se fueron a otro lado y siguieron predicando. Ustedes y yo tenemos un compromiso. Ustedes y yo tenemos una responsabilidad. Ustedes y yo tenemos un deber y nuestro deber es predicar la palabra de Dios a tiempo y a destiempo, dice San Pablo. Y hay que hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Oigan, escuchen con atención. Había en Listra un hombre tullido de los pies desde su nacimiento, que se pasaba la vida sentado y nunca había podido andar. El tullido escuchaba el discurso de Pablo y éste, mirándolo fijamente, advirtió que aquel hombre tenía fe suficiente como para ser curado y le ordenó en voz alta. Estaba escuchando la palabra de Dios y ese hombre era tullido. Cuando ustedes y yo predicamos la palabra de Dios sin tenerle miedo a nadie, suceden maravillas. Oye, los discípulos del Señor, los apóstoles, le estaban predicando a los judíos no quisieron escuchar. Pero un hombre sí estaba escuchando, un hombre tullido. Y dice la palabra de Dios que cuando lo vieron, advirtieron de que sí tenía fe. Y como tenía fe, se acercaron para dirigirle una palabra, enseñanza. Ustedes y yo predicamos la palabra de Dios, regamos la semilla. ¿Quién la va a tomar? Y predicáramos solamente la palabra de Dios a quienes quieren, a quienes gustan, vamos a tener a las personas contentas. Si nosotros los sacerdotes predicamos a Dios, habrán personas que no estén contentas. Y para la muestra un botón. Los hermanitos evangeliquitos están molestos, están bravos, porque estamos predicando a través de las redes sociales, porque estamos evangelizando. Pero hay que predicarlo. ¿Por qué? Porque hay gente que está tullida y necesita caminar. Porque hay gente que está tullida y necesita ser evangelizada. Presten atención, paren la oreja. Levántate, ponte derecho sobre tus pies. De un salto, el hombre sí comenzó a caminar. Y entonces el tullido que escuchó la palabra de Dios, que tenía fe por haber escuchado la palabra de Dios, porque la fe entra por el oído y cuando usted le lee la palabra de Dios, cuando usted evangeliza con la Biblia, la gente tiene fe. El tullido advirtió, que los apóstoles advirtieron que el tullido tenía fe, le dijeron levántate, ponte de pie, y el tullido se levantó y se puso de pie. ¿Cuántos tullidos se han puesto de pie?
¿Cuántos tullidos se han levantado? ¿Cuántos testimonios hay? Daniela hace unos días grababa el testimonio de algunas personas convertidas. El padre Luis, ¿cuántos testimonios de fe han grabado de tantos tullidos que han estado en los pies de los protestantes, engañados, llenos de mentiras y de errores, y se han levantado? A lo mejor sea alguno de ustedes que estaba confundido por las sectas protestantes, y cuando llegan los sacerdotes y le explican con claridad, le explican con la luz del evangelio la palabra de Dios, se levantan y siguen adelante. ¿Cuántos tullidos hay? Muchos. Por eso hay que predicar la palabra de Dios. Usted se imagina a Bernabé y a Pablo que le digan a los judíos: miren, no prediquen la palabra, no la prediquen, porque si la predican le vamos a quitar la vida. ¿Ustedes se imaginan a Bernabé y a Pablo haciéndole caso a los judíos? Pregunto, si le fueran hecho caso, ¿la palabra de Dios fuera llegado hasta nosotros? De ninguna manera. La palabra de Dios no fuera llegado hasta nosotros. La palabra de Dios no fuera llegado hasta acá. No fuera llegado. ¿Por qué? Porque habrían tenido miedo. Y el miedo le fuera obstaculizado la oportunidad. Pero ustedes y yo sabemos que porque ellos no tuvieron miedo, evangelizaron, la palabra de Dios pudo llegar hasta nosotros. Y la palabra de Dios pudo llegar hasta acá. Oye, no hay que tener miedo. Ellos fueron a predicar, le dijeron: no le prediquen a más nadie. Se cansaron de los judíos, se fueron a predicar a los paganos. Y había un hombre tullido, había un hombre enfermo, y a ese hombre le predicaron la palabra de Dios. Fíjense, y advirtieron que tenía fe para ser sanado. Y ese hombre que tenía fe para ser sanado, le dijeron: levántate, después de haber oído la palabra. ¿Cuántos testimonios de gente que se han levantado de los vicios a través del evangelio del día? ¿Cuántos testimonios de personas que han dejado el pecado a través del evangelio del día? ¿Cuántos se han casado? ¿Cuántos se han casado? A ver, escriban en los comentarios: ¿quién se ha casado al escuchar el evangelio del día? Escriban en los comentarios: ¿quién ha aclarado sus dudas por escuchar el canal del Padre Luis Toro? ¿Quién se ha salido de las sectas protestantes? ¿Cuántos tullidos en la fe que necesitan de predicar la palabra de Dios? ¿Y ustedes y yo vamos a dejar de hacerlo? Pues no, hay que seguirlo haciendo. Y hoy le vamos a hablar de las imágenes. Mire, aquí tenemos una imagen, Benjamín ha puesto, para que ustedes y yo hablemos de las imágenes. Oigan. Cuando la gente vio lo que Pablo había hecho, empezaron a gritar en la lengua de Licaonia. Vamos a ver lo que es idolatría en el Nuevo Testamento. Para que si hay algún hermanito evangeliquito y está conectado y dice: es que los católicos son idólatras porque tienen imágenes. Es que los católicos son idólatras porque, mire, ahí el curita mandó a colocar una imagencita y todo, porque es que son unos idólatras. Vamos a ver si es verdad. Si usted nunca lo ha escuchado, hermanito evangeliquito que está en sintonía, y por eso estoy viendo aquí en las redes sociales, y usted está en sintonía, están en sintonía, porque llegan siempre que predicamos la palabra de Dios, llegan y le damos la bienvenida. Les gusta escuchar la palabra de Dios, se nutren de la palabra de Dios. Oiga, vamos a ver lo que es idolatría. Pablo y Bernabé curaron al enfermo. Cuando la gente vio que Pablo y Bernabé habían hecho esta acción, escuchen lo que sucedió. ¿Qué es idolatría? Oigan, paren la oreja, oído al tambor en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 14, versículo 5 y siguiente que estamos leyendo. Escúchenlo, óiganlo. Dioses en figura de hombres han bajado a visitar. Repítalo de nuevo, por favor. Cuando la gente vio lo que Pablo había hecho, empezaron a gritar en la lengua de Licaonia: dioses en figura de hombres han bajado a visitarnos. ¿Qué fue lo que reconocieron los hombres en Pablo? A dioses. ¿Qué es idolatría? Reconocer que una persona, una imagen es Dios. Sencillo. Cuando usted cree, cuando usted reconoce, cuando usted dice este es Dios, está cometiendo el pecado de idolatría. Eres un idólatra. Los hermanos protestantes nos calumnian, nos engañan y mienten. Pero quiero hacerle un ejemplito, ahorita que estamos en vivo. Mire, vamos a utilizar un poquito la razón. Por eso le dije a mí, coloco una imagencita, a ver. Vamos a suponer que Daniela sea
evangélica y yo soy católico. Cuando Daniela, que es evangélica, inventora, mira una imagen, ¿qué reconoce en esa imagen? A ver, dicen, ¿eso es una imagen? ¿O ella reconoce como evangélica que es otro Dios? ¿Me explico? No me explico. ¿Quién es el idólatra? ¿El hermano evangeliquito que dice las imágenes son dioses? ¿O el hermano católico que no cree que una imagen sea Dios? ¿Qué es la idolatría aquí en esta lectura que estamos leyendo? La gente cuando vio que Bernabé había hecho el milagro, dijeron, esto es un Dios. ¿Quién es el que comete el pecado de idolatría? ¿El católico o el protestante que dicen, esas imágenes son dioses? A ver, ¿quién cree que la imagen sea Dios? ¿El católico o el protestante? ¿Me explico o no me explico? Aquí entre nos, los idólatras son los protestantes. ¿Por qué? Porque ustedes protestantes están reconociendo que una imagen sea Dios. Claro que no, claro que sí. Y por eso dicen, eso es un Dios y hay que partirlo. Lo parten. ¿Ve que sí creen que es un Dios? Eso es un Dios y hay que destruirlo. Lo destruyen. ¿Ve que sí creen que es un Dios? Eso es un Dios y hay que quemarlo. ¿Ve que sí creen que es un Dios? ¿Quién es el idólatra? El idólatra, según la Biblia, es el que crea que una persona o un objeto, una imagen sea Dios. ¿Y quiénes están creyendo eso? Los protestantes. Cuando los protestantes ven una imagen dicen, ahí hay un Dios. Sin saberlo, tontico, estás diciendo que es un Dios y estás cometiendo la idolatría porque estás diciendo que el Dios está puesto en una imagen. ¿Me explico? Usted, hermanito evangeliquito que está aquí comentando y hablando, escuche. El pueblo, le estoy leyendo la Biblia, reconoció que Pablo era Dios. Y fueron a adorarlo. Hicieron algo con ese Dios, para ese Dios. Pero es que nosotros no le prendemos vela ni lo adoramos. Pero ustedes sí reconocen que es un Dios porque lo destruyen, porque lo acaban. Nosotros los católicos no tenemos problema. Nosotros los católicos no creemos que una imagen sea Dios. Ustedes sí. Entonces, ¿quiénes son los idólatras? Ustedes, los evangélicos. Oigan, el pueblo dijo, dioses han bajado a nosotros. El primer paso de la idolatría es creer que una imagen sea Dios. Y cuando un pastor falso le dice, eso es una imagen, hay que quemarla, destruirla porque es un Dios, está adorándola. La está adorando. Oído al tambor, paren la oreja. Estamos leyendo Hechos capítulo 15, versículo 5. Escuchen. Decían que Bernabé era el dios Júpiter y Pablo el dios Mercurio. Y le dan hasta los nombres de los dioses. Dicen, es que los católicos tienen a la Virgen por Dios, tienen las imágenes por Dios, y fulano de tal es el Dios de los católicos, y sultano es el Dios de los católicos. Hasta los nombres se saben. Oye, eso sí es idolatría. ¿Qué fue idolatría en el pueblo? Reconocer y decir que un ser humano era Dios. Eso es idolatría. Reconocer que alguien sea Dios. Y eso lo hacen los protestantes. Tristemente lo están haciendo. Y no se han dado cuenta. Y hoy un sacerdote se los está diciendo. Para que recapaciten, para que piensen, para que no se dejen engañar, para que no se dejen mentir. Oigan, siga por favor. Porque este era el que hablaba, el sacerdote del templo de Júpiter, situado a la entrada de la ciudad, llevó a las puertas unos toros, adornados con guirnaldas, y junto con la muchedumbre, quería ofrecerles un sacrificio. ¿Qué es idolatría en el Nuevo Testamento? Cuando una persona cree que un objeto o alguien es Dios, y no solamente lo cree, ese es el primer paso, y ese primer paso lo están cumpliendo los protestantes, así que evalúense, así que analícense. El otro paso es que inclusive tiene un nombre ese Dios. Y el otro paso es lo que hizo el sacerdote de Júpiter. Vamos a ofrecerle un toro, una guirnalda, vamos a ofrecerle un sacrificio. La idolatría es cuando usted agarra un sacrificio y se lo ofrece a un objeto, a un animal, a alguna cosa. Vamos a verlo ahora en el Antiguo Testamento, por favor.
En el libro de Éxodo, vamos a leerlo para que usted lo pueda tener presente. Éxodo, capítulo 32, vamos a buscarlo, vamos a ver lo que es idolatría con el becerro de oro, para que ustedes vean cómo se es idólatra. No como dicen los protestantes, que ustedes los católicos tocan la imagen y se persignan. Eso es idolatría, mentira, error, engaño. Usted toca a su esposa, a sus hijos y no los adora. Nunca has tocado a Dios, entonces no adora a Dios. Tocar no es adorar. Ustedes llegan y le dan un beso a la Virgen y entonces la adoran. Mentira, a la imagen. Eso es mentira. Es un error. Porque de ser así, ¿a quién debemos orar? A Dios. ¿Y quién ha besado a Dios? Pues nadie. Que ustedes prenden una vela y se la encienden a la Virgen y entonces la adoran. Mentira, engaño. No te dejes engañar, no te dejes mentir de los protestantes. Prender una vela no es adorar. Y cuando cumple año y cuando se va la luz, aquí en Venezuela que se va tanto la luz, hay que prender vela. Estamos adorando la noche, estamos adorando el cumpleañero. Pues no, Éxodo 32 enseña que es adorar. Escuchen con atención para que no nos dejemos engañar. Oído al tambor, paren la oreja. Moisés no bajaba del monte y le pareció al pueblo un tiempo largo. Se reunieron en torno a Aarón, al que dijeron: fabrícanos un Dios. ¿Qué le pidieron a Aarón? Oigan. Fabrícanos un Dios. Nuevamente, vuélvalo a repetir, escuchen, oído al tambor. Fabrícanos un Dios. Entonces el pueblo se acercó a Aarón y lo que le pidieron fue un Dios. ¿Qué es idolatría? Tener a una imagen por un Dios. El pecado del pueblo de Israel fue pedir un Dios. Ya tenían a Dios del cielo y pidieron otro Dios. Eso es idolatría. Cuando tu Dios no es el del cielo, cuando tu Dios es el dinero, cuando tu Dios es el placer, cuando tu Dios es el tener, cuando tu Dios es un artista, una estrella, cuando tu Dios es una persona famosa, cuando tu Dios es un objeto. Hay gente que se endiosa con el celular, hay gente que se endiosa con el carro, hay gente que cree que el Dios es el trabajo. Cuando ustedes y yo le quitamos el lugar a Dios y se lo damos a otro, eso es un Dios. Fabrícanos, haznos un Dios hecho, un Dios realizado a la medida como yo quiera. Oigan. Fabrícanos un Dios que nos lleve adelante. Y entonces ese Dios es el que va adelante, del que más habla, del que más comenta, del que más platica. Ese es el Dios. Oye, tengamos cuidado. Podemos estar cometiendo el pecado de idolatría sin darnos cuenta. Cuando un objeto, una cosa es mejor, es más valioso que el Dios del cielo. Cuando es más importante, tengamos cuidado. Oigan. Ya que no sabemos qué ha sido de Moisés, que nos sacó de Egipto. Aarón les contestó: saquen los aros de oro de sus mujeres, y sus hijos e hijas llevan en sus orejas, y tráiganmelos. Todos se los sacaron y los entregaron a Aarón. Él los recibió y fabricó un ternero de metal batido. ¿Fabricó qué? El pueblo le pidió un Dios. ¿Y fabricó qué? Y fabricó un ternero de metal batido. ¿Le fabricó qué? Él los recibió y fabricó un ternero de metal batido. Y entonces el pueblo pide un Dios y le da un becerro, le da un objeto, le da una cosa. ¿Qué es un Dios? Cuando ustedes y yo le quitamos el lugar a Dios y se lo damos a un objeto, a alguna cosa. Ningún católico le ha quitado el puesto a Cristo para dárselo a la Virgen María. Ningún católico le ha quitado el puesto a Cristo para dárselo a un santo. Esos son calumnias de los protestantes. La Santa Misa es el centro y culmen de la vida cristiana y celebramos a Cristo, el centro de nuestra vida, el centro de nuestra existencia, a Dios. Lo celebramos, lo recordamos. Nunca está por encima la Virgen o los santos que Cristo, nunca. Amamos, respetamos a la Virgen, a los santos, pero no están por encima de Cristo. Que los evangélicos digan y hablen y comenten y calumnien es otra cosa, pero eso no es así.
¿Cuál fue el pecado del pueblo? Haznos un Dios. Y llegó Aarón y fabricó un becerro. Eso es un Dios. Cuando se le quita el lugar al Dios verdadero y se le da un objeto a una cosa. Oigan lo que viene, escuchen. Miren palabra por palabra de lo que viene. Entonces exclamaron. Exclamaron, el pueblo dijo, reconoció, y es el pecado de los protestantes que lo exclaman y lo dicen a cada rato. Ustedes los católicos son idólatras porque tienen imágenes. ¿Quiénes son los idólatras? ¿Los católicos, que no creemos que las imágenes sean dioses? ¿O usted, protestante, que sí lo dice a voz populi por todo lado? Es que las imágenes de los católicos son dioses. Ustedes son los idólatras. Cuidado, no me equivoque. Cuidado. Oigan, el pueblo exclamó, mire lo que salió de los labios. Israel, aquí están tus dioses. Repítalo de nuevo para que no se le olvide, óiganlo. Israel, aquí están tus dioses. El pecado del pueblo fue reconocer y creer que un becerro fuera Dios. Y ese pecado lo están cometiendo los protestantes. Porque cuando miran la imagen de la Virgen María, dice, ahí hay un Dios. ¿Qué cuento de Dios? María, no hay ningún Dios. Según los labios de los protestantes, sí. Según nosotros los católicos, pues no. ¿Qué fue el pecado del pueblo? Reconocer que una imagen de un becerro fuera Dios. ¿Cuál es el pecado de los protestantes? Que reconocen que las imágenes son dioses. Lo reconocen. Claro, la de nosotros los católicos. Las otras no. Pero la de nosotros los católicos sí son dioses. Otras no. Oigan. Que te han sacado de Egipto. Se lo mostraron a Aarón, el que edificó un altar delante de la imagen. Y entonces reconocieron que ese becerro era Dios y le hicieron un altar y lo presentaron al pueblo. Jamás usted ha escuchado a un católico decir que la Virgen María sea Dios, que un santo sea Dios. No lo han escuchado. Pero sí han escuchado a los hermanitos evangeliquitos inventar que las imágenes son dioses, que la Virgen María es una diosa. ¿Quién es el idólatra? ¿Nosotros los católicos o los protestantes que están mintiendo y engañando? Oigan lo que viene. Y luego anunció, mañana habrá fiesta en honor a Yahvé. Y reconocieron que ese becerro era Yahvé, que ese becerro era Dios. Reconocieron y cometieron el pecado de la idolatría. ¿Qué fue lo que pasó con Pablo y Bernabé? Que Pablo y Bernabé fueron y ayudaron a aquel tullido. Y cuando lo ayudaron, el pueblo dijo, aquí están los dioses. Y el mismo sacerdote del templo del Júpiter vino y trajo guirnalda. Eso es idolatría. Y ningún católico cree que una imagen sea Dios. ¿Ve cómo nos calumnian? ¿Ve cómo nos engañan? Y los católicos no saben qué decir, no saben qué responder. Oigan lo que viene. Al darse cuenta de todo esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras e irrumpieron por entre la multitud gritando, ciudadanos, ¿por qué hacen semejante cosa? Evangélico que me escucha, ¿por qué dice semejante cosa? ¿Usted no ve que Pablo y Bernabé se molieron que eran dioses? ¿Quién eres tú para decir que una imagen sea Dios? ¿Por qué hace semejante cosa? Hermanito evangeliquito que me escucha, ¿por qué tú dices que las imágenes son dioses si no son dioses? ¿En qué cabeza cabe? ¿En la suya y en la de su pastor falso cabe eso? No son dioses. Las imágenes no son dioses. No son dioses. Ningún católico cree que sea Dios, porque usted nos calumnia y dice, es que los católicos son idólatras porque tienen imágenes. Repítalo de nuevo, escuchen. Ciudadanos, ¿por qué hacen semejante cosa? ¿Por qué ustedes dicen semejantes cosas? ¿Por qué? Oigan. Nosotros somos hombres mortales, lo mismo que ustedes. ¿No ve que el sacerdote se lo ha dicho 1000 veces? Que esta es una imagen que si se cae se parte, que si le prende candela se quema y no es ningún Dios. ¿Usted ha escuchado a algún sacerdote decir que la imagen de la Virgen María sea Dios? No. Pero ha escuchado a miles de pastores decir que son dioses. ¿Por qué haces esas cosas? ¿Por qué dices esas cosas? ¿No ve que es una imagen, no hay ningún Dios? ¿Se da cuenta cómo nos engañan?
¿Se dan cuenta cómo nos calumnian? ¿Se dan cuenta cómo nos meten gato por liebre y nos están engañando? Y los católicos dicen, sí. Se dejan meter piojos en la cabeza y después llena de piojos. Queda piojoso, queda piojosa. No. Oiga, cuidado, siga por favor. Les predicamos el Evangelio, que los hará dejar los falsos dioses y convertirse al Dios vivo. Vamos a ver. Efesios 5:5 dice San Pablo que hay falsos dioses y que hay que predicarles el Evangelio. Que hay que predicarles el Evangelio para que dejen esos falsos dioses, para que se acerquen al Dios vivo, al Dios verdadero. Vamos a ver según la palabra de Dios quiénes son esos falsos dioses, para ver si es. Vamos a anotar la cita bíblica ahí en los comentarios, los que están en vivo. Vamos a ver cuáles son esos falsos dioses. ¿Cuáles son esos falsos dioses de los que San Pablo nos dice vamos a huirle? Vamos a ver. Prestemos atención. Oído al tambor. ¿Qué dioses debemos evitar? Hermanito Evangeliquito, es contigo. Escúchelo. De San Pablo con cariño. Efesios 5:5. El mismo que dijo, no quiero que tengan otros dioses. Les predico el Evangelio para que no tengan otros dioses. Dice, ¿cuáles son otros dioses? Oigan. Sépanlo bien, sin temor a duda, que no se les olvide, que ustedes y yo no podamos olvidarlo nunca. Efesios capítulo 5, versículo 5. Paren la oreja, oído al tambor, óiganlo. Ni el corrompido, el que se corrompe, el que se daña con el vicio, con el pecado, que ama más al pecado. Oigan, ni el corrompido, escuchen. Ni el impuro, todas las personas que practican las impurezas, novio con derechos, amigo con derechos, sexo desenfrenado, todo lo que tenga que ver no con la pureza de la castidad, sino con la impureza del pecado, todo el pecado habido y por haber. Ni el que se apega al dinero. ¿Cómo? Ni el que se apega al dinero. El mismo Pablo que escribió que quería que nos alejáramos de otros dioses, que le escribió a la gente aquella que le quería ofrecer un sacrificio, aléjense de otros dioses, dice que la impureza y el apego desordenado por el dinero, escuchen bien, ni el apego desordenado por el dinero, oigan. ¿Qué es servir a un Dios falso? ¿Cómo? ¿Qué es servir a un Dios falso? En el Nuevo Testamento, ¿sabe qué es la idolatría, hermanito evangeliquito y católico que me escucha? El servir a un Dios falso, apegarse al sexo desenfrenado y apegarse al dinero. Sí, y yo sé que usted está escribiendo ahí el diezmo. Oiga, ¿sabe qué es idolatría? El apego desordenado por el dinero. Miren, ¿saben qué es la idolatría? En el Nuevo Testamento la platica el apego desordenado por el dinero. Eso es idolatría. Y de esa idolatría no hablan. Y de ese pecado no hablan. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Idolatría es, según ellos, tener una imagen. Pero para ellos no es idolatría lo que dice San Pablo, el mismo que yo los quiero ver separados del pecado, los quiero ver separados de la idolatría. Para ellos no es pecado el amor por el dinero, el amor por el dinero. ¿Por qué será? ¿No les parece curioso? ¿No les parece algo curioso? Usted, hermanito evangeliquito, que está ahí escribiendo, ¿qué es idolatría? ¿Tener una imagen o el apego desordenado por el dinero? Que hoy la palabra de Dios nos enseñe que ustedes y yo debemos reflexionar, no dejarnos engañar, no dejarnos meter piojos en la cabeza, mentiras, engaños de los falsos pastores. No, la idolatría no es tener una imagen. Usted puede tener en su celular, es más, ahí en el celular, dice galerías donde están las imágenes. Usted puede tener imágenes. Usted tiene imágenes en su bolsillo, en la cartera, en los billetes hay imágenes.
Usted tiene imágenes en todos lados, en el televisor hay imágenes. ¿Qué idolatría? Cuando usted cree que una imagen, que una persona es Dios, eso no lo creemos los católicos. No vengan a engañar, no vengan a mentir falsos pastores, falsos protestantes que quieran decir los católicos son idólatras porque tienen imágenes. Mentira, error, todos tenemos imágenes. Todos tenemos imágenes. Que hoy la palabra de Dios nos ayuda a comprender que tener una imagen no es adorar. Que si usted toca una imagen y se persina, no la está adorando. Que si usted toca una imagen o le prende una vela, no la está adorando. Que si usted le da un beso a una imagen, no la está adorando. Adorar es creer que y eso lejos de los católicos, que creamos que una imagen sea Dios. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Amén. Y vamos a prepararnos para recibir la bendición. Miren, vamos a buscar en YouTube Padre Marcos Galvis para que escuchen el Evangelio del día. Padre Marcos Galvis todos los días. Los que están en Facebook igual. Busca en YouTube Padre Marcos Galvis. Ahí va a conseguir algo que dice suscribirse y una campanita para que todos los días a las 12 del día va a salir el Evangelio del día para que usted se alimente de la palabra de Dios. Las lecturas del día para que usted se alimente de la palabra de Dios. Y los que están en YouTube quieren ir a recibir imágenes con el Evangelio, con salmos, imágenes con la palabra de Dios, no tienen que compartir. Buscan en Instagram, se suscriben, buscan en YouTube, se suscriben y ahí pueden extraer las imágenes, se las regalo para que ustedes las compartan, para que ustedes la puedan pasar a la familia. Vamos a conectarnos todos a través de las redes sociales. Bendito sea Dios que nos dio la oportunidad en estos días de compartir por este medio. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les hablaron Daniela, el Padre Marcos Galvis, desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los queremos mucho. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy. Bueno, vamos a meditar la lectura del día de hoy, martes 30. Lunes 29, día de Santa Catalina. Vamos a meditar Hechos, capítulo 14, versículos 5 al 18. Hoy día hay un problema que la gente quiere andar dándole el lugar de Dios a las mismas personas. Los jóvenes andan por el mundo y dicen, mi ídolo, mi Dios es tal jugador de fútbol, de básquet, cualquier deporte. Mi ídolo o mi sueño más grande es conocer a tal cantante porque es como mi Dios. Eso es pecado. ¿Usted sabía? Cuando usted coloca a alguna persona por encima de Dios y es lo más importante, de hecho hay gente fanática que se tatúa en la piel hasta la cara de esas personas, el rostro. Este es mi ídolo, este es mi Dios y aquí lo tiene en el brazo pegado y tatuado. Una cosa es que usted recuerda a alguien con cariño y pueda mandar a hacer una franela que lo recuerde de una palabra. Y otra cosa es que usted crea que alguien así sea Dios. Eso de andar dándole el lugar de Dios a las personas es malo. Pablo y Bernabé se fueron a predicar, los sacaron corriendo, se fueron a otro lugar y llegaron vamos a ver, no me acuerdo cómo que se llama. Llegaron a Listra. Y había un nombre en Listra y la gente en lengua licaonia cuando vio que Pablo y Bernabé levantaron al tullido empezaron, dioses bajaron en figura. Pablo se puso bravo y Bernabé también. Eso no, mire, a Dios nadie le quita el lugar. Y a mí me da tristeza a veces cuando hay gente, y yo quiero corregir aquí ahorita que me toca ir a predicar, ahorita mayo 2, 3 por ahí me toca ir a predicar 15 días, me toca ir a Estados Unidos, a varios lugares. Quiero corregir a los que saludan al Padre. A mí me da pena y es falta de formación que hayan personas que lleguen y no solamente me den un abrazo, sino un beso y se tiren de rodillas. No hagamos ese tipo de cosas, no. Porque yo soy un ser humano y yo soy una persona. Entonces la gente, Padre, qué bonito es que usted haya venido, me da un abrazo, gracias a usted cambié. No, gracias a mí no, a la palabra de Dios, al Evangelio que lo hizo cambiar. Yo como sacerdote no le puedo quitar el lugar a Cristo. Yo recuerdo una vez que fui a Cirándaro, a México. A Cirándaro. Y había un obispo.
Y estaba hablando con el padre y el padre lo llamó y me pasó el obispo. Y el obispo me decía lo siguiente: le agradezco que venga a la parroquia, le agradezco que esté en la diócesis, qué bonito, la gente está yendo, qué hermoso. Pero el problema de lo que usted debe tener cuidado, padre, es que la gente no lo idealice, no lo ponga como Dios. Recuerde que el centro es Cristo. Y yo le decía, gracias, monseñor, y es verdad. A veces quitamos a Cristo para colocar un padre. Si los jóvenes colocan un jugador de fútbol, la juventud coloca una cantante, un músico, o coloca un deportista, o coloca a alguien en las redes sociales, a un tiktoker, a un youtuber, a un facebookero, como usted quiera llamarlo. Los católicos colocamos a los curas y le quitamos el lugar a Dios, y eso está mal. Y el obispo me lo decía, yo le decía, sí, ¿verdad? Y en la misa le di a la gente. Con mucho cariño nos saluda, con mucho cariño nos acerca, pero debemos dejar de quitar eso de la mente. Somos seres humanos, cometemos errores, tenemos fallas, tenemos dificultades, tenemos conflictos, tenemos pecado. No somos dioses, no somos perfectos. Entonces dice la gente, yo voy a la misa del Padre Marcos en las redes sociales porque me gusta. Pero la misa de mi parroquia no me gusta. ¿Qué sinvergüenzura es esa? Somos sacerdotes iguales. Usted no tiene por qué colocar, independientemente de cómo se llama el padre, un sacerdote que dé misa de alabanza, o que cante bien, o que tenga el don de la confesión. Dijo un señor, padre, yo viajé yo no sé cuántas horas para venir a confesarme con usted. No lo confesé. No lo confesé. Tengo 5 horas de camino y vine a mi parroquia solamente a confesarme con usted. Porque yo quiero confesarme con usted, porque yo quiero confesarme con usted, porque es mi sueño confesarme con usted. Yo quiero que usted... No lo confesé. Le dije, usted tiene su parroquia. Usted me hubiera dicho, padre, por favor, confiéseme, yo lo confieso. Pero que usted haya despreciado a su párroco, y me decía cosas del párroco, por venirse a confesar conmigo, yo soy un sacerdote y él también es sacerdote. No, señor. A esas personas las pongo en su lugar. Y esas personas tienen que reconocer, miren, nosotros en la iglesia no estamos por un hombre, no estamos por una persona, no estamos por seguir a un cura, estamos por Cristo. Y es lo que pasa cuando en una parroquia hay un sacerdote muy amado, muy querido, donde la gente lo tiene arriba en los altares y se va el sacerdote y entonces la parroquia se decae y queda vacía. La gente se va. Es que llegó un padre que no me cae bien. Es que llegó un padre... que me cae gordito, es que llegó un padre que yo no sé qué, y empiezan a hablarle del otro padre. ¿Qué es eso? Y yo quiero que ustedes se den cuenta porque hay mucha gente que está haciendo eso. Y eso no es cristiano y eso no está bien. A quien debemos seguir es a Cristo, a quien debemos seguir es a Dios, no a las personas. Yo recuerdo mucho de un sacerdote, no diré el nombre, pero muy conocido. Yo recuerdo que una vez un padre vino a Venezuela y venía ese padre, era un predicador muy famoso, yo era seminarista, muy conocido, muy popular, muy bueno, unas homilías excelentes. Vino y yo recuerdo que del seminario nos llevaron. Y dentro de esas personas que estuvo dentro del protocolo del servicio del sacerdote, a mí me colocaron como seminarista, encargado del sacerdote en el seminario de llevarlo a comer, de colocar las claves de internet porque tenía redes sociales, de indicarle cuál era la habitación. Bueno, estar con el sacerdote, pues, acompañarlo, que no le faltara nada, estar pendiente del agua, de la comida, de todo. Y bueno, me tocó a mí. Y yo solamente lo acompañaba, pues, porque había un grupo de personas que hacían la comida, hacían todo. Y el padre me decía, siga a Cristo, siga a Cristo. Yo soy seguidor de Cristo. La idea mía es que la gente siga a Cristo. Y yo miraba cómo al padre lo trataba la gente con mucho cariño. Le lanzaba encima y lo quería mucho. Y mire, yo lo admiraba mucho. Y lo sigo admirando porque es sacerdote. Pero un día, de la noche a la mañana, decidió dejar el ministerio. Decidió dejar el ministerio. Y cuando deja el ministerio, hace un video y lo coloca en las redes sociales, y yo leo el comentario, la gente lo trataba muy mal, la gente lo trataba muy feo. Y comentarios decían como, por culpa de usted, los católicos se van de la iglesia. Usted traicionó a Cristo. Bueno, lo trataban muy mal, de manera que yo decía, nah, bueno, la misma gente que lo trataba bien ahora lo trata mal. Y tenía mucha fama y era muy conocido, dejó el ministerio, hizo su vida,
pidió de la dispensa, le mandaron de Roma a la dispensa y bueno, ya no es sacerdote, ya no ejerce el ministerio sacerdotal, pero lo respeto y lo admiro mucho. Y yo aprendí con eso que a veces uno como que se encapricha o como que le gusta o le llama la atención o se fascina, se emociona o siente inclinación porque su oído escuche las palabras de una persona. Pero cuando esa persona falla, comete un error o se retira o deja de hacer lo que está haciendo, esa persona se le viene a suelo. Cuando el santo se le cae, entonces esa persona se viene abajo. Y es lo que pasa, por ejemplo, con la mujer cuando tiene a su esposo como si fuera el Dios de la casa, el que provee, el que lleva la comida, el que lleva el alimento, el que lleva todo. El día que su marido le falle, no sabe cómo soportarlo, se quita la vida o deja a su esposo y ya no lo perdona, porque lo tenía arriba y se le cayó de platanazo. O el hombre cuando tiene a la mujer como idealizada, como lo mejor, como yo no sé qué, no sé qué, no sé qué, y al tenerla así, y esa mujer se le cae, se le desploma, entonces vienen las consecuencias, se pierde el hogar. O los hijos cuando tienen a los padres arriba, oye, nosotros debemos tener arriba es a Jesucristo, es lo que dice Jesús, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, eso es lo que tenemos que hacer. La comunidad de Listra enalteció a Pablo y a Bernabé y lo tenían arriba y dijeron, no señor, no somos dioses, somos seres humanos, que dormimos, que sentimos, que comemos, que nos fatigamos y la gente ya quería colocarlo y eso está mal. A veces cuando las mismas personas son las que hacen que el sacerdote se vuelva orgulloso, se vuelva prepotente, que la gente tenga que tener, yo no sé qué, que tenga que tener seguridad, porque tenga que tener escolta, porque es que me persiguen, lo agobian. No, somos seres humanos. Usted cuando conozca a una persona importante o que usted le llame la atención su carisma, el don que Dios le haya dado, oye, es un ser humano que se va a morir, es una persona. Debe influir en usted positivamente. Todo lo bueno de esa persona, apréndalo. Pero esa persona no es Dios. Esa persona es un ser humano. No le quitemos el lugar a Dios, por favor. No le quitemos el lugar a Dios. A veces se lo damos a un ser humano, a una persona, porque hizo algo. Y ese lugar, Dios es un Dios celoso. Lea Éxodo capítulo 30, versículo 3. Dios es celoso, no tendrás otro Dios fuera de mí. Y a veces le quitamos el lugar a Dios y se lo damos al trabajo, se lo damos al dinero, se lo damos a una persona, a un jugador, a un cantante, a un músico, a un cura, a un obispo, y eso está mal. Somos seres humanos, somos personas, somos creyentes. Está bien que un abrazo, está bien que una fotografía, está bien, pero no se tire de rodillas. Pida la bendición, el Padre se la da. Pero no haga esas cosas. Yo cuando estoy visitando y saludando a la gente, yo me siento incómodo. Cuando una persona a mí me provoca decirle, levántese, párese de ahí. No, se pida la bendición, está bien, pero no se ponga, porque hay gente exagerada que quiera usted colocarlo como un Dios. Esa misma gente que lo coloca, no sé cómo es la palabra, lo coloca como Dios, es la misma gente que cuando usted falla, comete un error, le tira piedras, lo destruye y lo acaba. Eso le pasó a Pablo y a Bernabé y se lo voy a leer. Miren, había en Listra un hombre tullido de los pies desde su nacimiento, que se pasaba la vida sentado y nunca había podido andar. El tullido escuchaba el discurso de Pablo. Mirándolo fijamente, advirtió que aquel hombre tenía fe suficiente como para ser curado y le ordenó con voz alta, levántate y ponte de pie. De un salto el hombre se puso en pie y comenzó a caminar. Cuando la gente vio lo que Pablo había hecho, comenzaron a gritar en lengua licaonia: dioses en figuras de hombres han bajado a visitarnos. Decían que Bernabé era el dios Júpiter y Pablo el dios Mercurio, porque este era el que hablaba. El sacerdote del templo de Júpiter, situado a la entrada de la ciudad, llevó a las puertas unos toros adornados con guirnaldas y junto con la muchedumbre querían ofrecerle un sacrificio.
Al darse cuenta de todo esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras e irrumpieron por entre la multitud gritando: cuídanos, porque ciudadanos, ¿por qué hacen estas cosas? No somos más que hombres mortales, los mismos que ustedes. Les predicamos el evangelio que los hará dejar los falsos dioses y convertirse al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo cuanto contiene. En épocas pasadas Dios dejó que cada pueblo lo siguiera a su camino, aunque se dio a conocer por sus beneficios, mandando la lluvia y las cosechas a su tiempo, dándole la comida y la alegría en la abundancia. Diciendo estas palabras, consiguió impedir a duras penas que la multitud les ofreciera un sacrificio. Por una parte, el pueblo quería colocarlos a ellos como dioses. Pero también por otra parte, Pablo y Bernabé eran hombres muy centrados. Dijeron, no. Y aquí, de aquí para allá, si de allá para acá la gente quiere colocarlos de dioses, de aquí para allá el que está recibiendo eso debe enseñar a la gente. Mi deber es enseñarles a ustedes que somos seres humanos, aunque seamos de redes sociales. Cualquier sacerdote que usted siga en redes sociales, por mucho que quiera, cualquier obispo, inclusive el Papa, es un ser humano mortal. Ámenlo, quiéralo. La mejor forma de amarlo, de quererlo, es orar por esa persona, pero no creer que es un Dios. Entonces hay gente que se emprende largas horas de camino para ir a una misa, porque es que la misa con usted es la que vale y la otra misa no vale. ¿Qué sinvergüenzura es esa? Es que la confesión con usted, padre, es la que vale. El otro día un señor, padre, que yo me quiero casar, que yo me quiero casar, que yo me quiero casar. Bueno, lo felicito, pero yo me quiero casar con usted. Yo le dije, no, yo no me voy a casar. Y yo no me voy a casar menos con un hombre. No, padre, usted no me entendió. Yo lo que quiero es que usted me case, me haga el matrimonio. Si usted no me casa, pues no me caso. Yo le dije, pues se quedará sin matrimonio porque yo no lo voy a casar. Pero es que tiene que ser usted porque gracias a usted, padre, esto, y empezó a decirme muchas cosas así como esta. Yo le dije, mire, mi hermano, no tengo tiempo para hablar con usted. Busque a su párroco y dígale que lo case. Yo no lo puedo casar. Yo solamente prediqué la palabra. Qué bueno que la haya entendido y qué bueno que quiera casar. Pero qué malo es que usted quiera que yo lo vaya a casar. Yo no tengo tiempo para ir de aquí hasta donde está usted solamente para casar. Lo siento mucho. Chao, le colgué. Porque así hay gente. Pero también hay sacerdotes y hay personas y hay famosos y hay estrellas que creen lo máximo, que no se pueden tocar, que no se pueden acercar. No. Miren, yo he aprendido en la vida que tengo y en el ministerio sacerdotal que a veces termino la misa y voy a hablar con la gente y saludo a la gente. Y la gente viene con mucho cariño y a veces la gente hace fila y hace cola y ahí me quedo saludando a las personas y demostrándole que soy un ser humano y que quiero compartir. Yo no me le escondo a la gente. Yo ahí estoy con las personas. He estado peregrinando por allá por México, hay unas filas de gente. Y ahí me quedaba. Y la gente con cariño iba, padrecito, mira, aquí le traje un detalle, unos guaraches. Padrecito, aquí le traje unos taquitos. Padrecito, le traje una gordita. Padrecito, le traje esto. Padrecito, le va al palazuela. Y ahí lo saludaba y compartía con la gente. Y padrecito, una foto, está bien. Pero si yo ya agarro, me les escondo, no me toquen. Ustedes allá y yo aquí. No, nada de eso. Estaba predicando con un predicador por allá. Un predicador famoso, conocido. Me invitaron a predicar y me fui a predicar. Entonces llega un momento en que predica él, predico yo y hay como un break, un descanso. El descanso es como de 1 hora, la hora de la comida. Nos traen la comida, pero nos traen la comida es en una bandeja de plástico, de anime. La comida, un poquito de pollo, un poquito de arroz y el cubierto de plástico y la servilleta y el agüita. Agarro yo tenía hambre, me puse a comer. Y entonces el predicador no comía. ¿Qué necesita? No, a mí me sirven la comida en un plato y me buscan una mesa porque yo voy a comer con plato y con mesa. Y me traen un vaso. Trajeron la mesa, le trajeron todo. Padre, siéntese aquí. No, yo ya estaba terminando la comida. Cuando terminamos de comer, pues gastaríamos como 20 minutos máximo. Yo me paré y yo dije, voy a saludar a la gente. La gente dejó de comer, vino a saludar, compartimos. Y el predicador se asomaba. Y se asomaba. Ya cuando era la hora de predicar, pues yo me guardé, yo le dije a la gente, después sigo saludando. Cuando llegué me dijo, yo no hago lo que usted hace.
Yo le dije, no entiendo. ¿Cómo le ocurre a usted ponerse a saludar a la gente? La gente lo pellizca a uno, y es verdad. La gente lo rajuña a uno, es verdad. La gente lo jala a uno, lo aprieta a uno, le machuca los dedos. ¿Sí o no? Todo eso me había hecho la gente. Me pellizcaba, me jalaba, me machucaba los dedos, me apretaba. Y yo decía, pues sí. Y yo, no, a mí que no me toquen. Usted tiene que aprender a ser diferente. Está en Estados Unidos, las predicaciones aquí son diferentes. Ese contacto con la gente, no. Nosotros somos ya de otro nivel. Yo me reí. Mi ropa, bueno, eso me decía un poco de cosas ahí tontas. A veces los predicadores se convierten así. A veces los sacerdotes se ponen así. Orgullosos, tontos, bobos. Y porque la gente los alaba, los enaltece, se inflan como el sapo. Y eso está mal. Ni de parte de las personas, de los creyentes, debemos creer que un predicador o un sacerdote, ni de parte de ustedes jóvenes, ni de parte de ustedes creer que un cantante, que un jugador, que una persona, por muchos dones y talentos que tenga, por mucha fama, por mucho dinero que tenga, lo que sea, no podemos creer que una persona es Dios. Nuestro Dios está en el cielo y todo lo que quiere lo hace. Pero tampoco por parte de nosotros debe haber un orgullo, una prepotencia, unos aires de grandeza de creerme intocable, inacercable. A mí que me pongan escolta y guardaespaldas, que me pongan seguridad y yo no salvo. No, señor. Es verdad que deben haber personas que ayuden. Es verdad que deben haber personas que colaboren. Es verdad. En la primera parte dice que a Pablo y a Bernabé lo querían matar. Los judíos lo querían apedrear. ¿Qué hicieron? Se fueron. Donde quieran hacer daño debe haber protección, debe haber cuidado. Pero también es verdad que cuando hayan personas que quieran, usted tiene que ayudarlos enseñándoles que no somos dioses. Entonces, ¿qué quiere decir la primera lectura del día de hoy? Mire, no importa el cariño que usted tenga por un sacerdote, no importa la admiración o el respeto que usted tenga. Lo importante es que usted reconozca que es un ser humano, que no le puede quitar el lugar a Dios. Vino este sacerdote muy conocido, vino este músico muy famoso, vino esta persona a quien yo admiro y respeto por su talento, por su don o por lo que Dios le ha regalado. Mi respeto, me quito el sombrero, pero no me quito la cabeza, y es mi ídolo y es mi Dios, y brinca y salta en la misa, ni aplaude, y ella está moviendo el esqueleto y dale alegría a tu cuerpo, Macarena, que tu cuerpo para la alegría cosas buenas, y dale y baile, y lo que no hace para Dios, entonces lo hace para el mundo. ¿Qué voy a pagar una millonada por ir a ver a aquel cantante y a aquella persona? Y voy a pagar tanto y me voy a sentar de primerito y voy a hacer esto. No, ya va. Ese es un ser humano. Esa es una persona. Ese es un mortal. No le quites el lugar a Dios. No se lo quites. Y en segundo lugar, aprendamos nosotros que estamos de este lado, bien sea de las redes sociales o de una pantalla, aprendamos nosotros que estamos al frente de las personas, que no debemos quitarle lugar a Dios. Porque por un lado el niño que llora y por otro lado la mamá que yo lo pellizca, nosotros aquí agrandados y nosotros somos importantes y nosotros somos yo no sé qué. No, debemos ser humildes, debemos ser sencillos. Encontrarnos con una persona y saludarla, cómo está, cómo le va, y siga adelante si tiene oportunidad. También hay gente que usted va a la misa y entonces usted va llegando a la misa, padrecito, por favor, una foto. No, espérese, después que termine la misa, el padre saluda o comparte con usted. Lo más importante son las cosas de Dios. Pero por otro lado, nosotros andamos bien espojados, bien grandes, bien. La gente me llama y me dice, padre, ¿cómo hago yo? ¿Cuánto tengo que pagarle? ¿Cuánto es su honorario? ¿Cuánto honorario? Yo sirvo la palabra de Dios. Donde quieran invitarme, pues allá voy a predicarle. Ahorita, dentro de poco, voy a tener un recorrido en diferentes lugares en Estados Unidos. Creo que a Guatemala también tengo que ir a predicar la palabra. ¿Por qué? Porque me invitaron, me pagaron los pasajes, me llevaron y me trajeron, pues voy a predicar. Hablaron con la secretaria, hablaron con Don y para allá voy. Tampoco es que yo tengo que colocarme orgulloso, prepotente y agrandado. Eso está mal. Eso está mal. Por un lado, el pueblo adorando a las personas que le sirven, que tienen una tarea, una misión. El pueblo adorando a otros dioses, a ídolos, músicos, cantantes, influencers o como usted quiera llamarlos. Y por otro lado, nosotros de este lado, estamos nosotros agrandados y crecidos y quitando el lugar a Dios. No, Señor. Dios es el más importante, es a quien debemos predicar y es a quien debemos evangelizar. Bueno, pues, después les sigo hablando de esto. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.